Vamos a la consulta ahora ya, el paciente está ahí. Sé que varios compraron el libro, así que bueno, muchas gracias. Ahí está bastante explicado todo. Otros me han escuchado y demás. Quizás repita algunas cosas, pero bueno, busqué también otro tipo bueno, de información y de cosas para sumarle a este tema, ¿no? Pero bueno, a ver, los objetivos ya están claros, ¿no? Ya los dijimos que el objetivo era cerrar un poco el proceso ese de venta inicial, pero bueno, generando una relación con el paciente, ¿no? Cuando yo puse en el libro ganar más y el signo peso, obviamente no me refería a ganar más dinero, a ganar más dinero, el mensaje era ese, pero bueno, es la consecuencia, ¿no? Lo mismo que acá, yo pongo más dinero, sí, sí, o sea, eso lo vamos a lograr siempre y cuando hagamos bien todo lo demás, ¿no? Desde el comienzo, desde el comienzo. Pero bueno, ganar pacientes, ganar relaciones, ganar respeto de otros referentes, tener muchos pacientes referidos, eso es muy bueno, porque realmente de esta manera como que nos están premiando. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con hacer las cosas bien y sobre todo superarnos, ¿no? Yo suelo dar también charlas y muchas para clínicas, para profesionales de clínicas, y digo en un momento, ¿no? Que hay profesionales que a lo mejor recién empiezan, que crecen, que tienen ganas, ¿sí? Después hay digamos, una porción de muchos profesionales que son mediocres esto, del medio, ¿sí? Que llega un momento en que no estudian más y pasan 10, 20 años sin estudiar más. Y hay muchos, muchos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, si la sociedad cambia, porque hoy tiene más información, porque hoy tiene acceso a otros lugares, porque está informado, si la sociedad cambia, la sociedad de consumo cambia, dentro de la sociedad de consumo están los pacientes. ¿Cómo no vamos a cambiar nosotros? Entonces, nuevamente, ahí es donde empezamos a ver distintas actitudes de los profesionales y eso el paciente lo nota, ¿no? Sobre todo pacientes adultos o adultos mayores. Son pacientes que ya han pasado y mucho por los consultorios, ya se han hecho de todo. Entonces, enseguida, como vamos a ver, enseguida el paciente, digo yo, nos saca la ficha, nos saca la ficha un poco. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, yo digo momentos claves que hay en esa consulta de primera vez, que también lo pongo en el libro, donde hay una presentación, un primer contacto profesional. Acá estoy hablando ya del paciente entrando al consultorio, donde está y se produce la primera charla, entrevista. Luego hay una fase de averiguación donde nosotros debemos preguntarle al paciente, vamos a ver hoy, no sé, 10, 12 preguntas que para mí son muy necesarias hacerlas. Luego hay una etapa clínica donde ahí estamos con el paciente en el sillón, revisándolo, viendo los elementos de diagnóstico y demás, ¿no? De imágenes, como para armar un plan de tratamiento, presupuesto, y objeciones, que yo lo pongo ahí, pero pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? Ejemplo, una objeción típica que tienen miedo o que no tienen tiempo, eso lo pueden decir los pacientes de entrada. Aquí aparecen más las vinculadas a lo mejor al tema económico, ¿no? Por eso lo pongo después del presupuesto. Cierre de venta, que a lo mejor ahí ya con unas preguntas, ver si el paciente entendió todo, si busca alguna información adicional, si coincide un poco lo que buscaba con lo que le ofrecemos, qué le pareció, cuándo desea empezar. Bueno, un poco lo vamos llevando a que cierre el tema y bueno, la toma de decisión. Estos son para mí los puntos en donde tenemos que profundizar. Vamos a tirar algunas cositas en cada uno, eh, pero que son puntos largos para tratar hoy. Y, y que no podemos saltear. Si salteamos es porque se ha superado bien, digamos, el tema, ¿no? O sea, a lo mejor, digo,
cierta etapa del diagnóstico o del plan de tratamiento, sobre todo más plan de tratamiento, la manejamos más rápida porque el paciente ya vino con algo bien formal, ya sabe, bueno, está bien, ahí no vamos a perder tiempo en muchas cosas. Pero lo importante de esto es el paso a paso, el paso a paso que el paciente vaya entendiendo. Antes de hablar de dinero, por favor, esto quiero que se lo lleven, no podemos hablar de dinero cuando el paciente todavía no tiene incorporado y entendió todo lo que le dijimos. No cometan ese error, porque el paciente ahí se va a quedar pensando en el dinero. Ya todo lo que hablemos después va a ser muy difícil que le entre, porque ya le dijimos el dinero. Y el dinero tiene que estar, digamos, de alguna manera, en el mismo lugar de lo que el paciente entendió y valoró. ¿Sí? Entonces, por eso el tiempo en la consulta de primera vez, para poder hacer todos estos pasos, para que el paciente entienda todo, lo vea, nos pregunte, se lo podamos mostrar, lo pueda tocar, en su inconsciente le dé un valor, y ahí, como les dije antes, ojalá que coincida con lo que decimos nosotros. De ser así, la cosa va muy bien. Ahora, el tema es cuando estamos lejos de lo que el paciente dice, bueno, yo por todo lo que me dijo, y yo destino este dinero, y nosotros estamos 3, 4 veces por arriba. Ahí pueden haber sucedido dos cosas. Una, que quizás no le explicamos bien, no le explicamos mucho, no argumentamos, no le mostramos. Entonces, bueno, y a lo mejor el paciente tampoco entendió lo que le dijimos, por eso es importante la comunicación, el feedback, decirle al paciente, bueno, a ver, entendió hasta aquí, cuénteme usted, a ver qué le parece. Bueno, eso es, porque de esta manera va elaborando el paciente en su mente el tratamiento, ¿no? Entonces, habitualmente, como les dije, si vamos a hablar de una consulta y todos los pasos, hay un tradicional, ¿no? Que les dije yo que tenía que ver con nuestra historia, experiencia, es esto de acá, bueno, un poco es así, lo que yo hablo, indico, lo que decido, te escucho, te pregunto, ok, pero bueno, esto es así. No está mal, ninguna de las cosas está mal. Simplemente que podemos jugar, ¿no? Con una o con otra, o con un mix, de acuerdo al tipo de paciente. Eso es lo que yo pretendo. La otra es esta, es preguntar, comprender al paciente, buscarle las variables y acompañarlo, hacer una especie de codiagnóstico y de co-plan de tratamiento, esto de compañía, estar entre los dos. En general los pacientes, a lo mejor vuelteros, a lo mejor los pacientes que les cuesta tomar decisiones, conviene conocerlo, pero después ir más al grano, ¿no? Y hay otros pacientes que a lo mejor vienen con malas experiencias, o tienen miedos, y bueno, a esa gente hay que darle como un poco más espacio a la hora de entablar la primera consulta. ¿Sí? Hacer participar al paciente, esa es un poco la idea, pero sobre todo también de su estado de salud bucal, ¿no? Por eso es importante que el paciente pueda ver, y yo digo, una cámara intraoral es una herramienta de marketing buenísima, ¿no? Ver lo que nosotros vemos, eso genera confianza. Imagínense que, digo yo, en muchos casos, o la mayoría, cuando se le arma un plan de tratamiento al paciente y se le explica todo lo que tiene y tiene que hacerse, a lo mejor el paciente no vio eso. Entonces, le cabe la posibilidad de desconfiar. Porque, como les dije yo, muchas veces han fallado el tratamiento, entonces tienen malas experiencias. Entonces, cuando el paciente ve lo que estamos viendo nosotros, le explicamos, entiende el idioma nuestro, y acá hago hincapié también, no podemos hablar en un idioma que no nos entienda. El otro día estaba en una clínica, y bueno, y el colega me mostró distintos presupuestos de otros colegas. Casualmente era un colega muy conocido, incluso era titular de una cátedra, y para mostrarme el presupuesto, ¿no? Y yo lo miré y casi me infarto, era una hoja
Imaginen una hoja dividida en tres. Bueno, la primera parte era el currículum del profesional. Por lo menos tendría 20 oraciones, o 3, o 20, no sé, era un tercio de la hoja. Después había fotos sacadas de internet sobre los distintos tratamientos que le iba a hacer. Y al final eran las etapas, ¿sí? En donde a lo mejor aclaraba segunda cirugía, transferencia, ¿no? Y después prueba de casquetes. O sea, era la historia clínica, digamos, profesional, pasada al presupuesto, y los precios en dólares, y aparte eran 1.500 por cada kit, ¿no? O sea, digo, un desastre, un desastre. ¿Por qué? Porque todo lo que se le explica al paciente estaba en un idioma técnico, y seguramente el profesional habrá actuado de la misma manera con el paciente. Entonces, eso hace que el paciente no entienda qué es lo que gana. Capaz que entiende algo de lo que le van a hacer, pero no para qué le van a hacer eso. Y uno va a pagar, o él va a pagar, porque va a ganar algo con lo que le hacemos. ¿Sí? ¿No conocen el cuento este de... bueno, yo a veces lo cuento cuando hablo de servicios, ¿no? Y me hizo acordar eso ahora. Que en un principio los productos que uno iba a comprar estaban en un depósito. No sé si conocen los almacenes, ¿no? Con todos los estantes, uno iba al local o al depósito y elegía y se llevaba. Era más bien como que se despachaba. Ahí había muchos productos. Bueno, y este autor toma el ejemplo de un taladro, ¿no? Entonces, claro, uno iba, elegía el taladro, elegía las mechas, ¿no? Y bueno, y fueron cambiando algún modelo, pero bueno, estaba el taladro. Ahora, las empresas se pusieron a preguntar con el tiempo, ¿quiénes son los que compran los taladros? ¿No? Entonces ahí, bueno, empezaron a identificar quiénes eran esas personas. Ahí es donde aparece más la atención o la mirada al cliente, ¿sí? Desde fabricar en cantidad. Y después, claro, con el tiempo, esas personas se pusieron también a analizar el mercado y a preguntarse, pero ¿para qué compran un taladro? ¿No? Entonces, hasta que alguien dijo, y para hacer agujeros. Entonces, bueno, el refrán cuál es, ¿no? O un poco el mensaje, vendamos agujeros. ¿Sí? A ver, el paciente no va a hacerse un tratamiento de ortodoncia, que sería el taladro. ¿Sí? El paciente va a verse con el tiempo espectacular, ¿sí? Que es un poco lo que decía, bueno, eso es lo que hay que vender, ¿sí? Que es lo que va a ganar el paciente. Eso lo vamos a ver después, ¿no? El qué hacemos, para qué hacemos, cómo lo hacemos. Bueno, ¿de qué hablamos cada uno en el consultorio? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a hablar del para qué y cuánto del qué se tiene que hacer? A ver, pónganse ustedes en lugares de consumidores o de clientes. Eh, ¿Se imaginan? Acá yo al pintor o a los pintores les dijimos, bueno, mira, queremos algo así, así, así. O sea, que un pintor después esté media hora hablando conmigo sobre el tipo de pintura y el tipo de eh, composición de la pintura, y no me interesa, o sea, confío en vos, hace esto, yo quiero esto. ¿Se entiende? Hay gente que a lo mejor le interesa el tema de la pintura y necesita la explicación. Lo mismo que los pacientes. Hay pacientes que necesitan que le contemos todo como es. No digo de no contar. Lo que digo es que cada paciente es único, ¿sí? Entonces, ahí también dentro del reconocimiento de la persona con la que estamos ahí tratando, tenemos que ver de qué manera siente, piensa, un poco el tema de los hemisferios, izquierdo y derecho, eso tiene que ver mucho también con la conducta de esa persona, y bueno, con algunos nos tenemos que cuidar más en cuanto a los detalles, en la información, en la entrega, y hay gente que no quiere eso, ¿okay? Que es mucho más práctica o que busca otras cosas. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que hacer participar al paciente porque los vamos conociendo también. ¿Sí? Entonces, tenemos que pensar como si fuese un dispositivo de venta la consulta. Es así, ¿no? Donde hay una presentación, nuestra imagen, tiene que haber una conexión afectiva al principio, cuando nos saludamos, cuando nos vemos. Los primeros minutos son importantes, las preguntas. Luego hay una etapa, sí, que es clínica, de diagnóstico. Ahí tenemos que ver un poco cuáles son esos deseos que tienen que ver con esa motivación que llevó el paciente, y bueno, y llevarlo al cierre. Por eso
les digo que si vemos la consulta como todo un dispositivo de venta o comercial, vamos a estar como más atentos a cada momento y a cada cosa que nos diga el paciente, porque el paciente también dice muchas cosas interesantes, ¿no? Entonces, esto ya lo dije, tiene que ver con que en este momento de la consulta y en este dispositivo el paciente puede venir con un tema y que nosotros a su vez tenemos que hablar y ofrecerle otras cosas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que estar preparados para eso. En cuanto al contacto inicial de la consulta, yo creo que ha cambiado, esto lo mencioné el año pasado cuando empezó la pandemia, en donde si vemos a la izquierda, vemos la tipografía que tiene un cierto tamaño, se le daba mucha importancia más a lo que era la parte de planificación y ejecución del trabajo, y muy poca, a lo mejor, dedicación o tiempo a la entrevista con el paciente y a conocerlo, y cero fidelización, o sea, nada, es como que el profesional estaba concentrado más en la parte odontológica, propiamente dicha, y no tanto en lo que era la parte de comunicación, ¿no? Mientras que la pandemia generó otra cosa, ¿no? Por una cuestión de tiempos, por una cuestión de optimización de recursos, porque se empezó a ver menos gente, y buscar la forma de también ofrecer un servicio diferencial. Entiendo que muchos han hecho eso, ¿no? Incluso de hacerles más cosas a los pacientes en el mismo día. Entonces, para contarle al paciente de qué manera trabajamos, de qué manera hacemos las consultas, hace falta mucha comunicación. Por eso puse una palabra bien grande. Y la planificación también, porque no solamente lo que es la parte del tratamiento, sino todo lo que es el acuerdo, los días, las formas de pago, los cuidados, la comunicación, todo. El paciente tiene que saber todo lo que nosotros vamos a hacer con él, ¿no? Y de qué manera trabajamos. Ahora, la parte odontológica, ahí es donde nosotros tenemos que, más que nunca, y con la tecnología, hacerla más eficiente, hacer el mismo trabajo en menos tiempo, con mejores materiales, trabajando en equipo, dedicándole más tiempo a los pacientes más comprometidos. O sea, es estar trabajando mejor y ganando más, ¿no? Es un poco la idea. Entonces, ahí es algo más profesional, que el paciente, no sé, nada, no tiene que saber tampoco tanto si no pregunta. Es un tema nuestro eso, de cómo lo hacemos. O sea, nosotros le vamos a diseñar la sonrisa, le vamos a devolverle la función a toda su boca, o sea, son los problemas por el cual vino el paciente. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos mencionar, por supuesto, pero ahí hay que, ¿no? Hay que cumplir con lo que prometimos. Y luego la fidelización, fíjense que acá lo puse grande, ¿por qué? Porque cuesta mucho conseguir un paciente nuevo, muchísimo. Entonces, siempre conviene estar con nuestra gente, con nuestro público, que elegimos, y que esas mismas personas vayan generando más, ¿no? Este es un poco el cambio que hubo en este último tiempo. Con respecto, estamos en el primer contacto, en esa presentación, no sé si conocen el dibujo de la derecha, pero bueno, como estos hay muchos en donde se pueden ver dos imágenes, pero bueno, no iba a eso, sino que en apenas pocos segundos las personas tienen ya un 50% de percepción de cómo somos. Fíjense qué loco, ¿no? Y eso pasa también en las reuniones, en la calle, cuando vemos a alguien en la tele, vemos a alguien unos segundos y ya, mirá este, ya hacemos un comentario. Entonces los pacientes también, por eso digo que ese primer contacto tiene que haber una conexión, ¿no? De visual, la sonrisa, de empatía, hacerlo sentir importante, hacerlo pasar, eh, dedicarle los primeros minutos a lleno, ¿no? Y si tenemos que hacer algo, recién ahí le decimos, bueno, discúlpeme un segundito, le quiero dar toda mi atención, pero se me presentó esto, ahora vengo, pero no estén dando de la espalda o hablando con otra persona o mirando el teléfono. Todo esto que yo les digo tiene que ver con la comunicación y con el inconsciente. A ver, el paciente no es que va a estar diciendo, no me está dando bola. Es inconsciente. Son esos momentos que yo les dije de la verdad, son momentos en donde la persona va
digamos, evaluando el servicio, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Fíjense esta foto. Esto yo lo presentaba en la Facultad de Odontología de Maimónides. A propósito, obviamente, ¿no? Ok, o sea, ya así a simple vista, si se tuvieran que elegir con quién se atienden, estoy seguro que dirían con el de la izquierda, ¿no? Y es simplemente una foto, es simplemente una postura, una imagen, una mirada, pero no sabemos más nada que eso de estas personas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con la presentación nuestra, ¿no? En cuanto a nuestra imagen. La imagen es algo que la persona tiene sobre nosotros. Nosotros no construimos la imagen, construimos una identidad. La imagen es la de la persona. Entonces, acá hay dos tipos de transmisión de imagen, ¿no? Pero bueno, me pareció divertido. Ahora, tema puntualidad, ¿no? Yo digo que esto también está sacado de un material que me pasó Pablo Gamboa, y es verdad, ¿no? O sea, si podemos cumplir con la puntualidad a rajatabla para todos los pacientes, es una muy buena señal, porque a todos nos gusta cuidar el tiempo, ¿no? O que nos cuiden el tiempo. Energía y tiempo es lo único que podemos nosotros también agotar en el día a día. Entonces, si cuidamos la energía y nos cuidan el tiempo, ahora, yo cuando escribía esto, también decía, qué bueno que suceda esto desde la facultad, ¿no? Por eso digo que muchas veces estos temas también tendrían que pasar por todos los docentes de la facultad, ¿no? Porque hay que empezar ya a atender de estas maneras, creo yo, en la facultad, ¿no? Que si un paciente tiene turno a tal hora, hacerlo pasar a tal hora y así, ¿no? Y no que sea una persona que esté pasando el día en la facultad y esperando vaya a saber qué, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Fíjense qué difícil después yo venir con esto de sean puntuales cuando no fuimos educados así, salvo para otras cosas de la vida, ¿no? Porque seguramente nuestros padres nos han enseñado a ser puntual, pero esto tiene que salir de la facultad, ¿no? El saludo y la frase de bienvenida, ¿no? A mí me gusta, para los que ya me escucharon, decir en qué te puedo ayudar, ¿no? Porque ya la palabra ayudar está buena, y abro como las manos diciéndole, encontraste el lugar, ¿no? Contacto visual, ya les dije. La postura, bueno, tiene que ser una postura amigable, ¿no? Eso está claro, por lo menos mi forma de ver la relación con los pacientes. Mantener el tono, la concentración. Ustedes saben que hay un lenguaje que no es verbal, que es muy fuerte, y que el paciente también lo observa, así como nosotros debemos observar al paciente cuáles son sus gestos, su lenguaje no verbal, para saber si está, bueno, enojado, está ansioso, está en una situación tensa. Podemos mirar a las personas, ¿no? De qué manera están sentadas, dónde ponen los brazos, etc. Y después una comunicación asertiva y emocional, que sobre esto también está bueno que profundicen, ahora que viene el verano, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, que es una comunicación que, que es muy interesante, ¿no? Porque no es una, a ver, es decir y escuchar, ¿no? Pero es decir lo que uno piensa, pero sin que a la otra persona le afecte, ¿no? Utilizando el tono, la terminología, es hacer valer los derechos de uno sin, por supuesto, interferir en los otros, ¿no? No es quedarse callado, ni saltar como leche hervida. ¿Okay? O sea, cualquier situación en la vida cotidiana que nos pasa algo, o nos quedamos callados o saltamos como locos. Bueno, justamente la comunicación asertiva tiene que ver con esta otra comunicación, que es decir las cosas de una manera como más diplomática. Y no es fácil, para eso hay también talleres y está muy bueno leer sobre el tema, ¿no? Yo creo que un paciente, bueno, si hay que ponerle los puntos, hay que ponérselos. Ahora, ¿de qué manera se los ponemos? ¿No? ¿Cagándolo a pedo? No. De una manera asertiva, a eso me refiero, ¿no? Lo principal es esto, ¿no? ¿Qué transmitimos nosotros? Si transmitimos tranquilidad, seguridad, buen humor, seguramente el paciente va a estar como más relajado. Y yo también me doy cuenta
muchos colegas con los cuales a lo mejor trabajo, consulto o he asesorado, y que tienen éxito, claro, pero yo le digo, bueno, pero mira tu imagen, ¿no? Que ya tiene cierto grado de experiencia, tiene una postura, se lo ve seguro, esto, se lo ve tranquilo, eh, sos una persona de confiar. Ahora, nos ponemos en lugar de paciente y estamos con, a lo mejor, con gente que se recibió hace poquito, que todos hemos pasado por ahí, y se tiene que hacer un tratamiento importante, bueno, posiblemente esté inseguro ese paciente, ¿no? No sé, digo. Entonces, nuevamente, ese profesional, yo también te digo, que tienen que demostrar seguridad, firmeza, eh, trabajar en equipos, y a lo mejor están en una clínica. O sea, es importante que se venda de esa manera, a pesar de, bueno, de ser joven y no tener la experiencia, ¿no? Porque es una cuestión, como el dibujito anterior, esto de la percepción, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uno puede ser grande y grandote o con experiencia en años, pero ser malo trabajando. No pasa por trabajar bien o mal, sino es la percepción que se tiene, ¿no? Pero bueno, si una persona nuevamente está con una cierta simpatía, en este caso, y bueno, está feliz o alegre, eso se transmite. Ustedes saben que están también estas neuronas espejo, ¿no? Que tenemos en el cerebro, en donde, de acuerdo a cómo estemos nosotros, la otra persona también puede un poco, digamos, imitarnos, ¿no? Inconscientemente. Entonces, esto hace a las tensiones que hay en la relación, entonces esto baja las tensiones. A que el paciente se sienta la persona más importante del mundo. Esto es un paradigma, ¿no? Porque a veces decimos nosotros somos los importantes en el consultorio, somos los que sabemos, hay muchos que están subidos al pedestal, ¿no? Y también más la parte médica, creo. Pero, a ver, si tu ingreso depende del paciente, es el paciente la persona más importante que hay ahí. Eso también se lo digo siempre a las secretarias y en los cursos de secretarias, ¿no? Que el dinero ingresa del paciente. Lo puede pagar el director, lo puede pagar el profesional, pero entonces tiene que ser más importante, y así lo ven las compañías de cualquier tipo de servicio. Siempre están todos detrás del cliente, porque en definitiva se mantienen de ahí. Bueno, ¿qué tipos de pacientes hay? No, ¿qué tipos de pacientes hay? De todo, está claro. Y como les dije, cada paciente es único, ¿no? Por eso es importante también saber la percepción que va a tener sobre el servicio, va a ser única, ¿no? ¿Cuántas veces le ha sucedido, a mí varias, que a veces los pacientes se quejan de ciertas cosas que ustedes no ven? O algo más simple, la forma o el color de un diente, ¿no? Cuando nos dicen, este diente no me gusta, o acá en esta prueba no me gusta porque yo veo esto, ¿no? Y ustedes le dicen, no, pero mirá que yo veo esto. Bueno, es esto, ¿no? Es como ver ahí dos caras o una copa. Yo digo, tener presente esto ya les baja cierto nivel de, a veces, de ansiedad, de locura, de querer matar a un paciente, ¿no? Decir, bueno, listo, sos distinto a otra cosa, ¿no? Después uno ve qué hace. Pero así en la sociedad, por eso también nos enfrentamos tanto, porque no se aceptan muchas veces que la otra persona sea distinta, o tenga otra mirada, otra ideología, o otra forma de ver las cosas. Entonces queremos imponer nuestra mirada, y la otra persona quiere imponer lo suyo. Entonces es un poco como lo que está pasando acá en el país, ¿no? Y en otros países también, pero digo, nosotros en este aspecto lo vemos, pero si bajamos a tierra, si bajamos a la clínica, a veces también nos pasa eso con los pacientes, ¿no? Bueno, es por este tema. ¿Qué debemos saber de los pacientes? Todo, absolutamente todo. ¿Bien? Esto es lo que generalmente nos dicen todos los libros y manuales de marketing. ¿Por qué? Porque, bueno, va a estar todo apuntado hacia ellos, ¿no? Todo nuestro servicio, inversión, tiempo. Entonces, ¿quiénes son? ¿Dónde vienen? ¿Dónde viven? Si trabajan cerca de la clínica o viven cerca. ¿A qué se dedican? Acuérdense de la red de contactos, esto que es importante, de que los pacientes nos vayan también, no solamente
recomendando a otros pacientes, sino que nos pueden abrir puertas a otras cosas que tienen que ver también con nuestra vida, ¿no? Nuestra vida familiar, etcétera. Digo, generalmente tenemos muchas relaciones y todos ustedes deben tener con pacientes, ¿no? Pero bueno, a veces surgen naturalmente y a lo mejor ustedes pueden tener en su protocolo ciertas preguntas. Yo me acuerdo una vuelta recorriendo una clínica acá por la zona de Pacheco, de Dental Total, había un paciente que estaba haciendo la consulta de primera vez para una rehabilitación de implantes, y a mí siempre me gustó estar en el consultorio de al lado parando la oreja y anotando cómo era, qué decía, cómo se comportaba el profesional bien, y las cosas que a lo mejor yo observaba, y después las charlaba. Y fue una consulta a lo mejor de media hora. Me acuerdo que el profesional me contó todo lo que era la cirugía, el implante, el tiempo, pa. La verdad que le explicó bastante bien, pero obvió de algo, ¿no? De preguntarle al paciente de dónde era, porque el paciente no era de ahí, simplemente pasó. Y le dijo, entonces me lo puedo hacer en la otra sucursal que está no sé dónde, ¿sí? O sea que, nada, ¿sí? El paciente así como vino, se fue, perdió un hermoso tiempo que se lo alivianó a otro, pero eso simplemente por no averiguar un poco más quién es esa persona. ¿Mm? Porque bueno, nada, es parte, ¿no? de la consulta. Ahora, esto es algo que también a veces escucho, ¿no? En los cursos, o que dicen los profesionales, que mucha gente pregunta por precio o va a buscar un presupuesto. ¿Sí? Y también yo trabajo mucho con colegas en Chile, y en Chile me dicen eso, ¿no? No, acá hay mucha gente que viene, entra, como no se cobra la consulta, y vienen a pedir presupuesto. Y yo digo, seguro que es solamente eso, ¿no? O querrá conocer al profesional, al lugar, algún lugar que le genere confianza. Sí, el tema del precio es importante, pero ¿todos los pacientes compran lo más barato en su vida? O sea, ¿va el peluquero más barato? Sus pacientes, los que preguntan por precio más barato, y van a todos los lugares más baratos. Yo creo que no. Pagarán más en aquellos lugares, como les dije, que, bueno, le dan algo distinto o que valoran. Entonces, nuevamente, que un paciente entre y esté con nosotros en el sillón, yo creo que es un momento muy importante. Tenemos mucho para ganar. Por más que el paciente vaya con un chip puesto, está en nosotros influir en ese paciente para que vea que estamos ofreciendo algo distinto, ni más ni menos. O sea que el trabajo es nuestro. ¿Cuánto influye en una venta? El 100% de nosotros. El paciente va a tomar la decisión, pero si nosotros damos un 40, un 50% de lo que podemos dar, bueno, a lo mejor tenemos menos chances, a eso me refiero. Entonces te van a elegir por un montón de cuestiones, a veces porque sos el mejor, único, ¿no? Porque estás cerca, porque estás en cartilla, porque a lo mejor son más económicos la propuesta, porque no cobran la consulta y porque sale menos determinado tratamiento. Pero bueno, ustedes tienen que saber por qué los eligen los pacientes, porque a lo mejor pueden tomar otras decisiones, como es el caso de atender por cartilla o por convenio, y digan, bueno, a partir de ahora, del año que viene, de enero, atiendo solamente pacientes privados. Esos pacientes que están en atención hasta hoy, ¿seguirán o no seguirán? ¿Sí? Si no siguen, conclusión, estaban ahí porque estabas en cartilla. Además, porque sos bueno, buena, trabajan bien, digo, además por otras cosas, pero si el paciente no sigue, es porque, bueno, la prioridad ahora es la cartilla, ¿se entiende? Entonces, esto es parte también de la investigación, digo yo, del día a día, de sus estadísticas, casuísticas. Es importante estar al tanto de quién es su público y cómo se comporta, ¿no? Después, bueno, no vamos a entrar acá, hay de todo, pero bueno, yo puse así esto de, bueno, en el libro describo algunos, pero el dominante, ¿no? El perfil del dominante, vengo a que me hagas esto, ¿no? ¿Qué me puedo hacer? El otro que es más prudente, más conservador. Está el que se sabe todo, ¿no? Yo sé por qué, ¿no? Y a veces habla de otros lados.
Yo tenía una paciente que siempre atendía y rompía absolutamente todo, ¿no? ¿No? Rompía todo, todo, todo. Es como el caso ese que mostraba, ¿quién era? Cantoni, bueno, sí, Cantoni creo que mandaba, que sí, lo atendió 30 años o más y bueno, fue rompiendo absolutamente todo lo que le hacía. Y tiene toda la secuencia de todo lo que rompió. Bueno, esta era una cosa así similar, ¿no? Y claro, y yo sabía la vida de esa persona porque tenía absolutamente todos los problemas habidos y por haber, de familiares, mal, de fallecimientos, de cáncer, de trabajo, de todo. Y claro, rompía todo. Pero ella, no, era que el perno, no sé qué, que la corona. Entonces, bueno, cuesta mucho ese tipo de pacientes, ¿no? Entonces, un poco ahí me salió el yo sé por qué me pasó esto, ¿no? Y son por temas más emocionales, ¿no? Bueno, ¿cuánto me va a salir esto? ¿No? Está siempre pensando en el tema de la plata y como que no nos escucha lo que nosotros hablamos. ¿A cuánto me lo dejás? El ventajero, ¿no? Siempre el ventajero yo creo que hay que hacerlo sentir ganador, acuérdense. Entonces, si el tratamiento sale 10.000, díganle 15, y después la típica, bueno, está bien, por ser vos y qué sé yo, que te lo dejo no sé, a 10. Pero siempre hay que hacerlo sentir ganador. Por eso los presupuestos son personalizados, porque hay tipos que son más ansiosos, más jodidos, estresan más, están estos. Entonces, buscar la manera. ¿Para cuándo lo tengo, el ansioso? ¿No? Entonces, bueno, una manera de cerrar la venta con estos pacientes es ¿para cuándo lo querés? Y yo lo necesito para la semana que viene, ¿no? Entonces ustedes ven si se puede, no se puede, consultan, y le pueden decir, bueno, podemos empezar ahora y ya está cerrado el tema. Ahora, si ustedes le dicen a ese paciente, mira, tardo un mes y medio, tenés que venir cada 10 días, y el automático, el paciente a lo mejor busca otro lado. Entonces, una manera de cerrar las ventas o manejar las objeciones es eso, ¿no? Con una pregunta, ¿para cuándo lo querés? ¿Sí? ¿O a cuánto me lo dejás? Bueno, ¿y cuánto pensás que sale? ¿O cuánto podés pagar? Bueno, le devolvemos la pelota, le hacemos la pregunta al paciente. Y eso va a venir después en las objeciones. No hacemos recreíto, me parece, le pegamos derecho. Yo por lo menos, ustedes pueden salir. Esto está grabándose. Entonces, claro, siempre va a haber distintos tipos de perfiles de pacientes y nosotros nos tenemos que adaptar, como cualquier negocio, al paciente, ¿no? En este caso, al usuario. Adaptar es empezar a comprender y saber qué tipo de perfil, cada uno puede armar su listado de perfiles de pacientes y bueno, y saber, ustedes saben que hay pacientes que son realmente complicadísimos, que les consume mucho tiempo, mucho estrés, y todo eso, bueno, lo tienen que cobrar, o sea, se lo tienen que pagar para mí, por eso, así como hay gente que es la mejor buena onda, y bueno, si quieren hacerle una atención, también me parece genial. Yo creo que es la mejor manera. Y para no caer en que a veces me preguntan, pero si un paciente le dice al otro, bueno, por eso hay que hablar de planes de tratamiento que tienen una valoración económica y no hablar de la ortodoncia, del implante, de, no sé, la corona. Cuando hacemos eso estamos hablando de productos y nosotros tenemos que hablar de un plan de tratamiento. Por eso es imposible dar precios por teléfono, dar precios por redes sociales, porque cada paciente es único y cada paciente necesita tener un diagnóstico y una evaluación. Es así, es como que yo llamo a un arquitecto y le digo, che, ¿cuánto sale hacerme una casa? Sí, ¿para qué casa querés? ¿Cómo es el terreno? Me empieza a hacer preguntas que son las que le hacemos nosotros al paciente. ¿Sí? Ahora, si nosotros publicitamos, que no son ustedes el caso seguro, pero como vemos o hemos visto, ortodoncia, tanto, brackets, tanto, 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 ahí lo que estamos haciendo es vender el producto. No estamos vendiendo el servicio ni la clínica, sino el producto, la ortodoncia. ¿Sí? Después vas allá y te venden otra cosa y bueno, te engañan, ¿no? Esas son publicidades engañosas. Eso está mal. Por eso digo que si el paciente dice no viene, no viene. No todos los pacientes son para nosotros.
Entonces, está buenísimo que si ustedes dicen, mire, yo trabajo de esta manera, la consulta de esta manera, el valor es este, yo paso los presupuestos de esta manera, y no vienen, mejor. No se aflijan, lo importante es eso. Que de a poquito vayan entrando los pacientes que ustedes quieran, por supuesto, haciendo bien las cosas, con buenos resultados, y la cosa va a andar bien. Ese es el camino para mí. Esto es la limpieza. Bueno, a veces cuando los pacientes dicen, vengo a hacerme una limpieza, ¿no? O empecemos por una limpieza, tiene que ver con que no, mira, no es una limpieza esto, ¿no? Esto es un tema de, bueno, un tratamiento periodontal que se puede hacer en tales sesiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces cuando pasan estas cosas es mejor que el paciente lo vea, ¿no? Y también es esto, ¿no? Como dije antes, hasta dónde negociar con el paciente, de decir, bueno, te limpio un poquito, después venís otro día y te limpio la otra parte, o te hago este tratamiento por la mitad. Yo eso lo veía mucho en la clínica, ¿no? Cuando a lo mejor hacíamos cosas para quedar bien con el paciente, pero en el sentido de ayudarlo, ¿no? Y a lo mejor ese paciente después no venía más, o lo que hacíamos se rompía, y no podíamos arrancar porque siempre se rompía algo, y nada, y son esos pacientes que realmente terminan siendo pérdida, 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 simplemente porque no planificamos y no nos pusimos firmes en esa negociación, ¿no? Por eso negociar hasta dónde. Y digamos, la parte odontológica ya la sabemos de la facultad y de las especialidades. No hay que inventar mucho más. El tema es cuánto hacemos de lo que nos enseñaron y cuánto hacemos lo que nos pide el paciente. ¿Sí? Les puedo asegurar, en la guardia iban gente con dientes que se les rompían, y, o pernos con todas las raíces, que ya no estaba la raíz, y decían, pegámelo, pegámelo, y no había de dónde pegar nada, ¿no? Y que tengo una fiesta hoy, bueno, ustedes saben ya todas esas historias, ¿no? Y yo le decía a los colegas, a ver, el límite es mala praxis, por supuesto, o sea, hacer algo que no se puede, no se hace. ¿Sí? Después vemos, pero hacer, o sea, pegar algo sobre un diente toda con caries o con infección, digo, o sea, por más que lo pida de rodillas o se vaya mal, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo típico de urgencia. Ahora, o la que dicen sacámela, ¿no? Sacámela, no, sacámela que no doy más, ¿no? Y dice, no, primero hay que hacer esto, no, sacámela, sacámela. Si lo habré escuchado, ¿no? Y uno se mete a sacar, ¿y para qué? ¿No? Entonces, eso depende de nosotros, sin duda. Entonces, odontológicamente, prepárense siempre ustedes y su equipo de la mejor manera, eso lo voy a decir siempre, de la mejor manera. Entonces van a estar muy seguros con lo que ustedes tienen en mente, y si no acepta, no acepta, y bueno, el boca a boca se va a hacer por aquellos, como les dije, que vayan aceptando, ¿no? Esto, bueno, ya lo hablé un par de veces. ¿Qué preguntas? Fíjense, bueno, para preguntar hay que hablar menos, ¿no? Esa es la realidad. Un poco, ya les dije también eso. Es un paradigma, escuchar y preguntar más, hablar y contestar menos, que sea el paciente el que hable. Nosotros vamos a hablar cuando hablemos del plan de tratamiento. Acá estamos en la parte previa. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que nos permiten un poco conocer más? Que el objetivo no es solamente conocer a las personas, sino también, como puse ahí, a saber cómo toman las decisiones, por qué tomaron esas decisiones, por qué se fue de donde se fue, y por qué ahora le gusta esto, o quiere esto. Esa es un poco la idea. En las ventas se dice, ¿no? Mientras más conocemos al cliente, mejor, ¿no? Porque mejor vamos a hacer nosotros nuestras presentaciones después. Fíjense algunas de ellas, cómo fueron sus experiencias. Lo pasamos rápido porque esto ya conocen ustedes, experiencias del pasado. Recuerden algo, que las experiencias malas, como les mencioné también hace un rato, quedan guardadas en nuestra memoria, ¿sí? Y son fundamentales, fundamentales a la hora de tomar decisiones. Se lo llama también marcador somático. ¿Eso qué significa? Que si ustedes no conocen la experiencia del paciente del pasado, si ven una panorámica que le faltan los molares, ¿sí? Y usted le dice, bueno, hay que hacer implante, levantamiento de seno, y no saben cómo fueron esas experiencias, esas extracciones,
El paciente sí lo va a recordar a la hora de tomar la decisión. ¿Mm? Entonces, ustedes en un estudio, sobre todo en una panorámica, pueden conocer mucho de la historia del paciente. Qué tipo de trabajo se hizo, si fueron complicados, si esa persona invirtió, cuánto tiempo le dedicó, qué complicaciones pudo haber tenido. ¿Sí? Porque hay extracciones, ustedes saben, ¿no? Dolorosas, pérdida de hueso, y inflamación, y malos momentos. Y bueno, eso es lo que el paciente evalúa luego a la hora de tomar una decisión, pero acá trabaja la cosa de manera inconsciente. Entonces, por eso nosotros tenemos que saber eso. Y si sabemos que pasó por malas experiencias, obviamente transmitirle al paciente que, bueno, que ahora las cosas son de esta manera, que ahora podemos hacer esto, que es una nueva oportunidad que tiene el paciente, pero ya estamos sabiendo que puede tener una traba. ¿Por qué dejó el lugar? Eso tiene que ver a lo mejor, bueno, con trabajo, lugar de residencia, por una mala experiencia con un profesional, una secretaria. ¿Por qué quiere solucionar el motivo ahora? Sobre todo cuando es algo que ya trajo o tiene desde hace tiempo. Eso a veces pasa, que el paciente viene, bueno, quiero ponerme los dientes, hablando en su lenguaje. ¿Y por qué ahora? ¿Sí? Bueno, ahí vamos a encontrar la motivación verdadera, o de qué manera ese paciente tomó la decisión de ir, ¿no? Ahora y no el año pasado o el anterior o el anterior. Puede ser un tema de que ahora tengo trabajo, tengo dinero, ok, pero también puede haber temas sociales, o temas que tengan que ver con el trabajo, o pareja. Bueno, ahí están conociendo un poco más ese motivo. ¿Cuánto hace que busca una solución? Porque a lo mejor también hay pacientes que buscan la solución y nadie se la dio. Es así. Eso pasa con cualquier servicio, ¿no? Con una pérdida de gas, con un tema eléctrico, que vinieron varios y no la encontraron, vino uno y encontró la solución. Bueno, eso pasa. ¿Qué es lo que menos le agrada de la atención odontológica? Eso es para, bueno, adelantarnos a algo bueno, que debemos cuidarnos. ¿A qué le tiene más miedo? Si estuvo averiguando en otros lados, a lo mejor tiene otra información, otros presupuestos, no está mal eso también como para evaluar al paciente. ¿Qué espera de nosotros o del consultorio? Eso también es importante. Si tiene, como les dije, algún presupuesto, ¿cuánto tiempo y dinero piensa invertir en el tratamiento? Y esto es algo que a lo mejor no le debemos preguntar directamente, pero sí tener una idea. Si vamos a hablar de un plan, no sé, de muchos implantes, de muchas coronas, que sabemos que va a pasar un tiempo largo, tenemos que saber antes de planificar eso si el paciente realmente tiene ese tiempo, si tiene la posibilidad de juntar ese dinero para invertir en su boca, digo, porque si no es así, es como yo le decía, es el arquitecto. ¿Sí? El arquitecto puede diseñar la casa de sus sueños, pero si no sabe yo qué puedo pagar, de dónde puedo conseguir un préstamo, digo, de cuánto es el terreno, como yo les decía, ¿para qué me sirve esa casa que diseñó el arquitecto? ¿Mm? Lo mismo con un plan de tratamiento. Y ahí está donde yo les digo las necesidades de ustedes y las necesidades del paciente. Tiene que coincidir. ¿Sí? Obviamente, si pueden acceder los pacientes a lo que ustedes proponen, eso es influir. ¿Sí? Ideal es que ustedes siempre busquen la manera de que el paciente llegue a hacerse lo que ustedes le proponen, como ideal, como máximo, como mejor. Pero hay que laburar para eso. Dos preguntas más, así tipo de regalo. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal tu día? Porque esa consulta de primera vez puede terminar en una venta. Y para eso hay que hablar de dinero. Y es importante saber cómo está ese paciente hoy, ese día del turno. Porque capaz que pasó algo. Se peleó a la mañana con su pareja, con uno de sus hijos, pinchó, no durmió bien, tiene algún problema de salud o familiar de salud. ¿Sí? Entonces no es cómo está tu vida y tu pasado, sino hoy. Porque si no, hoy hacemos esto y venís pasado mañana o la semana que viene y seguimos. Ese es el objetivo de la consulta.
¿sí? Ese es el objetivo de una venta, de tener un contacto con el paciente y de poder hablar realmente de todo, pero también sabiendo cómo está ese paciente. ¿Por qué? Porque de vuelta, quizás avancen, digan como siempre las cosas, la venta no se produce, la aceptación del plan de tratamiento, y yo los vea, che, ¿cómo va todo? Y más o menos, no, no hay un mango en la calle. ¿Le suena? ¿Sí? Yo creo que mucho pasa por acá. Imagínense que cualquier persona, como el paciente, tiene cualquier cantidad de opciones para destinar su dinero, por no decir gastarlo. Lo que quiera. ¿Por qué lo va a destinar en su boca? Para eso tenemos que trabajar nosotros. Esa es nuestra venta, por eso es tan difícil. ¿Cómo identificar? Fíjense lo que valora el paciente, al margen de lo que hablamos, son con palabras. Bienestar, ahorro, confort, inversión, seguridad, apariencia, malestar. La palabra seguridad es muy importante, de escucharla, ¿sí? Porque el paciente puede decir, no, yo quiero un tratamiento seguro, algo que me dé más comodidad, algo que me permita moverme mejor, tener mejor presencia, dentro de un montón de otras palabras o frases. Eso es lo que busca el paciente. Entonces, ¿cómo actuamos nosotros a la hora de presentar un tratamiento usando las mismas palabras si las escuchamos? Les podemos decir, mire, lo más seguro para usted, lo que le va a dar más comodidad, más confort. Son palabras nuevamente que ustedes utilizan, pero quizás no estando conectados con los pacientes. ¿Se entiende lo que voy? O sea, ustedes arman un plan y comentan, sí, esta prótesis es más cómoda que esta, y utilizan, pero no estratégicamente, como les mencioné antes, como la consulta como un dispositivo de venta, en donde hay muchas más otras cosas. Pero bueno, lo que dice el paciente es muy importante. Revisación y diagnóstico, esto es importante también. Fíjense, ustedes en estas bocas dicen, yo acá haría esto, haría esto, haría esto. El paciente no quiere saber nada. Entonces, empecemos a ver bien de antemano qué es lo que está buscando y lo vamos a ir llevando para nuestro lugar, ¿no? Esto tiene que ver con la necesidad y el deseo, a modo de ejemplo, y está extraído de una charla que les di a los empleados de Greenberg este año, ¿no? Con el tema de la venta también comercial. Entonces, lo que un odontólogo necesita es tomar la impresión, ¿no? Pero bueno, obviamente lo que desea uno es escanear y no tomar impresión. Y ahí está el tema, ver qué desea el paciente. Y si no, bueno, mostrárselo nosotros, ¿no? Esto de generar el deseo nosotros. Porque a lo mejor el paciente dice, no, yo quiero verme más o menos bien, pero bueno, mirá, te podés ver así, ¿no? El día de mañana. Ese es el trabajo un poco también. Y tenemos los mecanismos, por suerte, mucho más que años atrás, ¿no? Para mostrar todo esto en cuanto a la información y, bueno, los software y un montón de cuestiones que el paciente ya se puede ver un poco cómo va a quedar. Acá también funciona ahí muy bien los testimonios de los pacientes, y testimonios que tengan que ver con la misma generación. A lo mejor una persona joven se tiene que hacer una rehabilitación, bueno, tener un testimonio de una persona joven, y esos testimonios, por supuesto, pueden estar en su canal de YouTube, en las redes o en su sitio web. Entonces, es una manera de generar el deseo del paciente. Esto es lo que les digo yo, ¿no? Si viene un paciente y nos dice, no, vengo a que me tapes acá, y se encuentran con que ya había una obturación y muy grande, y la pieza va a conducto, o va a extracción, y bueno, si el paciente va por un agujerito y ustedes le dicen, mira, acá hay que sacar la pieza y poner un implante, y no le mostramos, ¿cómo cae? Como una bomba. ¿Sí? Esto yo creo que, miren, yo no tuve nunca, pero digo, para mí es la mejor inversión. Yo, si tengo un consultorio, lo primero que compro es esto. No sé, algo parecido, pero que el paciente se vea. Y si no, bueno, un espejito. Y si no, le toman fotos también. La fotografía, para mí, hoy es fundamental en la consulta de primera vez, que el paciente se vea, se la lleve, se la podamos mostrar, las guardamos, vemos el antes y el después. Eso genera, ¿no? Por supuesto, muchísima confianza.
Lo contrario es no mostrar nada, ¿no? Eso genera desconfianza. Entonces, cuando el paciente no está muy convencido qué es lo que quiere, ¿no? Está en duda, hay que generarle esta motivación, como les dije, este deseo. Y acá es como que es el comienzo de la venta nuestra, ¿no? Porque hasta ahora era más fácil porque nos íbamos guiando en base a lo que más o menos sabíamos, pero cuando alguien a lo mejor no tiene ganas, ¿no? Imagínense, un paciente que tiene cosas para hacerse, tiene dinero, ustedes saben, porque lo conocen, tiene mucho dinero, quedaría mucho mejor, estaría bárbaro, pero no tiene ganas. Es complicado. Una cosa es no quiere, ¿eh? Si no quiere, no quiere. No podemos insistir. Una persona que nos dice, bueno, mirá, por ahora no me lo voy a hacer, ¿eh? Ya está, no se lo va a hacer. Ahora, aquel que tiene un poco de fiaca, tiene dudas, lo va a pensar, ¿eh? Tiene todavía una posibilidad de hacérselo, ¿no? Entonces, bueno, depende mucho, como les dije, de influir y de qué manera influimos en esa motivación también. El idioma ya se los dije, acá tenemos que conocer al paciente y el objetivo de cualquier comunicación es que el mensaje llegue y se entienda. ¿De qué manera? Si es con dibujos, con palabras, como les digo yo, a veces que, como dice el paciente, ¿no? Yo quiero que ustedes me entiendan cuál es mi mensaje. Entonces yo hablo como si estuviésemos tomando un café, lo mismo, ¿no? Sobre todo esto de compartir, pero ser directo, ¿no? Con ustedes. Distinto es si soy un poco, a lo mejor, más catedrático, académico, que no es el caso porque tampoco el tema lo da. Pero a veces nosotros al consultorio transmitimos al paciente lo mismo que aprendemos de los docentes, ¿no? Desde el punto de vista ontológico, o de los proveedores también, ¿no? Esta máquina sirve para esto y para esto, y eso mismo se lo transmitimos a los pacientes. Entonces, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Por eso acá está el famoso qué, cómo, para qué o por qué, y tiene que ver con lo que el paciente busca. Yo creo que en el consultorio se habla mucho de lo que tiene el paciente en la boca, ¿no? Le muestra al profesional, miren, esto es lo que tiene, ¿sí? Lo que debemos hacer es este tipo de trabajo, este tipo de tratamiento, y porque con esto usted puede ganar esto, puede sentirse así, ¿no? Y para qué también, para que pueda reír o comer. Son como distintos momentos, y también el paciente es como que puede escuchar las distintas opciones que ustedes van diciendo, pero casi estoy convencido de que ustedes se quedan mucho en lo profesional, porque es lo que conocen, es lo que saben, es porque también además están educando al paciente, ¿no? A lo mejor el paciente desconoce, o si sabe algo le están dando más información, y se van muy por el lado siempre de lo que es la parte de tratamiento, de lo que es la parte, como les dije, de enfermedad o patología, de su tratamiento de curativo, preventivo, ¿no? Y después también pueden entrar en la parte más técnica, más de materiales, ¿no? Más de características, que todo eso es importante, ¿no? Pero nuevamente, no se olviden y denle cada vez más, porque a lo mejor es lo que necesitan, ¿no? Para complementar el por qué necesita hacerse, ¿no? ¿Qué es lo que gana? ¿Qué es lo que evita? ¿Qué riesgos corre si no se lo hace? Eso es una forma de vender también. Después el cómo, a ver, a lo mejor no sé si es tan importante. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. Pero el paciente, como les dije, lo más importante es el por qué se lo va a hacer. Y después está el para qué, ¿no? Para aquellos que no están en duda, o bueno, o les decimos cosas que no fue a buscar. Mirá, para esto necesitas hacerte esto, ¿no? ¿no? Y ustedes ahí le pueden dar las distintas opciones que tenga el paciente, pero siempre con un sentido de que gana algo, de que es por un bien, porque si no se queda como está. ¿Mm? No vendan tratamientos, por eso esta frase me gusta, ¿no? Lo que tienen que vender son ideas, historias, bien argumentadas. Eh, lo que funciona es esto de contar algo
que le pasó a otro paciente, ¿no? Y que es aplicable a el caso que están tratando ahí en ese momento. O mostrar, esto de mostrar imágenes, el famoso antes y después. Digo, eso es una forma de vender sin estar específicamente hablando del trabajo, ¿no? Viendo, contando historias, mostrando casos similares. Eso también los seres humanos tienen la costumbre de sentirse mal cuando están solos, ¿no? O solas en algo. Y los pacientes sienten muchas veces que lo que les pasa a ellos es algo único. No, ¿cómo voy a estar sin dientes, no? 2 semanas. Sí, no pasa nada, ¿no? O ¿cómo voy a usar esta prótesis provisoria de acrílicos, ¿no? Como diciendo, soy el único, la única que me pasa esto, ¿no? Entonces, contar historias de otras personas que han vivido por lo mismo es una manera de darle tranquilidad y confianza, ¿no? A esa persona. Hablar menos de tratamientos y hablar más de soluciones. Soluciones. Es hermoso escuchar las soluciones. Por eso, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No? La frase de bienvenida. Te voy a dar una solución a lo que vos buscás. Tengan mucho cuidado, Matías, acá, todos los que están, Lucas, con la tecnología, que a veces la tecnología puede asustar. ¿Por qué? Porque es algo que el cerebro no conoce. ¿Sí? Todo lo que es tecnología, cuando es nueva, va a haber un pequeño grupito que se va a tirar, tanto profesionales como pacientes, pero después va a haber un montón de gente que va a decir, voy a esperar un poquito más a ver qué pasa. Y eso es lo que provoca la tecnología. Por eso es importante siempre vincular o relacionar lo que ustedes están diciendo sobre esa tecnología con algo que el paciente conozca. Ahí puse adaptar a algo conocido. Por ejemplo, el tema del escáner, bueno, este escáner reemplaza, si querés, bueno, mostrás la cubeta y el alginato, o sea, que el paciente entienda, ¿no? Si necesita, por supuesto, entenderlo, pero es importante. Todo lo que sea tecnología, decimos, funcionará, no funcionará, ¿por qué? Porque también ha habido cosas en el mercado que no han funcionado, o han funcionado hasta ahí. Entonces, cuidado, eso es verdad. Buenas noticias, ya se los dije. Hoy tenés la oportunidad de esto. Hoy tenés la oportunidad de hacerte este tipo de tratamiento. Hoy tenés la oportunidad de hacerlo en un día, 2 semanas. Te propongo. Esas son también palabras muy alentadoras. Yo te propongo, no te estoy imponiendo, te estoy proponiendo. Hoy es un buen momento. ¿Te imaginás? Eso también es algo que podemos utilizar, ¿no? Imagínate cuando terminemos con esto, cómo vas a estar, cómo vas a disfrutar. Con ese tratamiento podés o vas a poder hacerlo vivir ese momento que todavía no llegó, en la realidad. ¿No les pasa a ustedes cuando van a contratar algún tipo de servicio, van a ir a visitar a un lugar, van a ver una película, o sea, uno se imagina? Y ahí está el encuentro después, en lo que uno se imaginó, que son las expectativas también, con la realidad, con lo que uno se choca. Por eso, parte de la marca de ustedes es cumplir con las promesas que hacen. Todo lo que están diciendo, o estoy yo diciendo, estamos haciendo, te imaginás, todas las promesas que le estamos dando, luego hay que cumplir, ¿no? Y bueno, ahí es donde aparece el profesionalismo, ahí es donde les digo, capacítense, estudien, inviertan, y sean exigentes. La calidad, bueno, a mí también me gusta hablar mucho de la calidad de los servicios y la calidad. Hay una frase hermosa que dice que es hacer las cosas muy bien incluso cuando nadie te está mirando. Espectacular, y eso pasa en las clínicas, en los consultorios, ¿no? A veces hacemos las cosas y decimos, bueno, más o menos zafó, ¿sí? O lo sigo la semana que viene, ¿no? Esas cosas pasan. Pero bueno, yo siempre le decía a todos los colegas, ¿no? Que hagan de cuenta que detrás de ustedes pasa un auditor. ¿Sí? Es un poco eso. Bueno, no sé por qué dije esto. Al final, porque esto es largo, al final, después de que argumentamos, bueno, le podemos mostrar al paciente. ¿Por qué les digo al final? Porque
es habitual que agarremos nosotros un modelo, un video, la computadora, la tablet, lo que sea, y vayamos explicándole al paciente, ¿no? Pero de esta manera, prueben, buscaría primero que entren las cosas por las palabras, ¿no? Y después que entren por la imagen, mientras la repetimos, para saber si el paciente va entendiendo o entendió todo. Tenemos como dos chances, ¿no? Y es muy importante ver esto porque siempre compramos lo que vemos, lo que no nos vemos no lo compramos. Por eso lo del radiovisiógrafo. Si no lo vemos, vamos a dudar, ¿no? Y cuando hablemos y empecemos a mostrar, siempre acuérdense de que hay una parte racional y una parte que va más a lo emocional. Bueno, ahí puse dibujito del córtex prefrontal y la amígdala pasa todos los sentimientos, es un filtro la amígdala donde nos dice, anda por acá, no anda por acá, te fue bien, te fue mal, es un poco, nuevamente, es como si fuese una alerta. Entonces, comunicar con buenas noticias las cosas, mostrar, que el paciente se imagine, evitar superar por malos momentos, eso va a hacer que la decisión que se hace a través de otra parte del cerebro, más racional, bueno, sea la que uno busque. Pero acuérdense que las decisiones que tomamos son de origen más emocional, más instintivo, no tan racional. Eso aparece apenas segundito antes de tomar la decisión. Pero primero nuestro cuerpo va a decir, me conviene, no me conviene, pasé por malos momentos, qué recuerdos tengo, qué me dijeron. Entonces, eso es una forma de razonar emocionalmente, pero así, en nada de tiempo. Entonces, por eso yo insisto mucho en todo lo que tiene que ver con una comunicación que vaya a esos sentimientos, ¿no? Que estamos nosotros manejando con el paciente, ¿no? Y recuerden esto, que el paciente siempre va a recordar los beneficios, siempre. No tanto del tratamiento en sí, sino de lo que va a lograr. Hablar sin miedo de dinero, vamos ya a las últimas, no últimas, pero bueno, a la última parte que es dinero y las objeciones. Bueno, esto ya se lo dije, no hablar de dinero antes de que el paciente haya entendido todo. Ahí le mostramos, entendió bien, ya sabe más o menos en cuánto tiempo, qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Y tanto la entrevista con el paciente como la parte de presupuestos, ustedes la pueden hacer sentados en una mesa, si tienen una oficina, más relajados, porque acá van a estar hablando un poco de lo que es la parte económica, pero también la parte del plan de tratamiento, ustedes la pueden hablar en el escritorio. ¿No? Simplemente usamos el sillón para revisar el paciente, para la parte clínica, si tienen la posibilidad. Entonces, acá ya vamos a estar hablando de un tema que es un tema, digamos, que genera tensión, y la palabra tensión se la dije varias veces justamente para que entiendan que lo que tenemos que hacer es aliviar esas tensiones. Entonces, cuando hay un tema de dinero, hay un tema de tensión. Entonces, hagan hincapié siempre en la palabra valor y no tanto en el precio. Este tratamiento tiene un valor de tanto, la propuesta económica en lugar de presupuesto, lo que va a invertir en lugar de cuánto cuesta, o lo que va a gastar. ¿Cuánto me cuesta? Dicen los pacientes. Es una inversión, tienen que ver como tal, y sobre todo es un valor. A mí me preguntan, ¿cuánto sale el curso? Mira, tiene un valor de tanto. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque justamente el precio es eso, es un número. ¿Y el valor qué es? Todo lo que uno le pone, y todo lo que significa, y lo que el otro se lleva. Entonces ahí no hay, digamos, algo parejo. Mientras más valor generemos, el precio será más alto, porque en algún momento aparece el precio, claro, es el número. ¿Sí? Entonces, un implante, ¿sí? ¿Sale lo mismo para todos? ¿O hay casos y casos de implantes? Así como yo les digo de la consulta, ¿no? Ahora vamos a ver ese tema. Bueno, lo mismo, ¿no? Que les dije antes, construye mentalmente toda esa propuesta que le hacemos, ¿no? Lo va construyendo y después lo equipara con el precio o el valor.
Y a esto me refería un poco, ¿no? Una corona, un implante, puede tener un precio, pero en un plan de tratamiento, a lo mejor, el caso es distinto, ¿no? Porque, no sé, el paciente es complicado, hay poco hueso, necesitamos hacer una técnica especial, una cirugía especial, más allá de todos los rellenos o biomateriales. Digo, entonces una cosa es el valor que pueda tener de costo, pero otra cosa es el valor que yo le doy al tratamiento, ese producto. Hacer una corona y hacer, no sé, 20 coronas, no es lo mismo. No podemos poner el valor de una corona multiplicado por, de cualquier tratamiento, digo, porque uno tiene que saber mucho más y también dedicarle más tiempo al paciente. Va a haber un montón de tiempos en que vamos a ver al paciente para hacer, no sé, los provisorios de vuelta, porque se le cayó, porque le molesta, porque por un montón de cuestiones. Entonces, no es lo mismo hacer un implante que hacer 10. Entonces, esto tiene que ver con qué? Con una política comercial de la clínica. ¿Cuál es nuestra política? Por ejemplo, bueno, los presupuestos son así, son personalizados, ¿sí? Y los cobramos de esta manera y en esta moneda. Cada uno hace lo que quiere. Lo que quiero decir yo es que hay ciertos tratamientos en donde ustedes le dan también más valor y por ende ese reflejo tiene que estar en el número. Pero hay que cambiar como el chip, ¿no? En cuanto a que no hacen productos, o sea, tratamientos por un precio, sino que hacen planes de tratamiento, ¿no? Porque es una planificación lo que ustedes están haciendo, más allá del trabajo en sí, ¿no? Entonces, ¿cómo se fijan los precios? Etcétera, etcétera, etcétera. Ya les dije, primero lo que tienen que tener en claro, la estructura de costos, no vamos a hablar de eso, pero la estructura de costos, cuánto quieren ganar, si ustedes también son dueños o dueñas de su propia clínica, ganar o ponerle un porcentaje a ese importe, la cantidad de sesiones, es importante. También reconocer el precio del mercado y también reconocer que el cliente lo pueda pagar, ¿no? Porque si no, estaríamos poniendo precios que nadie puede pagar, entonces, bueno, algo estamos haciendo mal. O sea que cada uno tiene que trabajar sobre eso, ¿no? Y después, bueno, acá se van fijando en el mercado y eso va a depender mucho en cuanto a la ubicación, al tipo de servicio, tipo de especialidad, es así, ¿no? Pero bueno, lo que tiene que haber para mí un poco acá, coincido con Nicolás Ortiz, es cobrar los precios justos, ¿no? O un precio equilibrado, decir, bueno, yo lo analicé, ¿no? Práctica por práctica, o las principales prácticas, y la verdad que por todo lo que doy, ¿no? Y por el valor que genero en mi trabajo, estos son los precios. Y me parece que, bueno, hacia ese camino hay que dirigirse. Después, si nosotros no contamos con la cantidad de pacientes, como les dije, que pueden pagar esto, hay que buscar estrategias de marketing para llegar a esos pacientes, ¿sí? Y si no están, bueno, le estamos pifiando en el tipo de negocio que estamos haciendo. Porque es así, nuestra propuesta es un modelo de negocio, entonces, por eso hay un trabajo de investigación antes, porque uno se tiene que lanzar y en base a toda esa propuesta, porque sabe que va a haber clientes que le van a pagar. Entonces se va detrás de esos clientes, ¿no? De ese segmento. Esa es la idea, pero siempre conociendo información, datos. A partir de ahí podemos tomar decisiones. Pero el paciente lo ve desde otro lado también. No crean que es solamente el tema de precio. ¿Qué otros costos tiene el paciente? Bueno, hay costos que son, bueno, reales, subjetivos, psicológicos, mentales, ¿no? Costo de oportunidad. ¿Qué tiene que ver con su vida? A ver, yo tengo que salir antes del trabajo y tengo que pagar estacionamiento y no puedo ir más a jugar al fútbol o no puedo buscar a mi hijo al colegio, o puse ahí casos, ¿no? Hay costos que tienen que ver con, bueno, mi exposición, mi, ahí, mi postura frente al tratamiento, ¿no? Me tengo que bancar esto, de estar a lo mejor en esta situación, en una etapa provisoria muy complicada, no voy a poder viajar porque tengo que viajar, y bueno, todo lo que le pasa a esa persona, ¿no? Que eso es su costo también que está pagando,
pero también va a influir en la decisión final, ¿no? Y además, como les dije, ¿qué otra cosa puedo hacer con este dinero? ¿Me lo hago ahora? ¿Me lo hago más adelante? Todas estas cosas las piensa el paciente y es parte, como les dije, de una toma de decisión. Estamos hablando de precio y me llegó esto, no, bueno, no hace tanto, que yo siempre digo, y en el libro está también, que una de las técnicas para manejar el tema presupuestos es la minimización, o sea, es hacer al número chiquitito, ¿no? Que hay distintas formas, pero una también, que también sirve, es la del anclaje. Y acá hay una mezcla de las dos, ¿no? El anclaje, ¿qué significa? Es una técnica en la cual, típica de la oferta, ¿no? Sale el producto 100, pero ahora está a 50. Bueno, nosotros decimos, wow, nos ahorramos 50, pero lo que hace referencia a nuestro cerebro es los 100, hace anclaje ahí, hace anclaje. Porque si no están los 100 y solamente vemos el precio a 50, capaz que seguimos de largo. Justamente las ofertas son atractivas por eso, ¿no? Y acá hay una, fíjese también, un tema de anclaje. Es un curso que me llegó para un curso de MBA de gestión, de España, creo que es esto, ¿no? Bueno, el curso sale 227.284, ¿no? Perfecto, uno mira, lo marqué. Aunque como le he comentado anteriormente, la universidad posee una disposición de becas, ¿no? Y termina saliendo el precio 90. Claro, ¿qué hace nuestro cerebro, que es bastante, bastante estúpido muchas veces? Cree en el precio de 227.284 y cree que está ganando un montón. Pero además este importe lo podés pagar en una cuota o en 24. La primera de 18 y después de 3.000. O sea, ¿qué hace el cerebro además? Decir, son 3 lucas, no es nada. ¿Sí? Se queda con el número más bajo. Bueno, esto es una técnica que ustedes pueden utilizar tranquilamente, porque estamos hablando de acá de sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son atajos que toma el cerebro, y hay un montón de estos, ¿bien? Pero ustedes pueden armar un presupuesto o distintos presupuestos y hacer un anclaje en un número grande, y después de ahí empezar a ir bajando de acuerdo a los momentos, de acuerdo a algún tipo de, no sé, de convenio. Digo, empezar a ir generando todo ese tratamiento y que el paciente lo puede hacer en determinados pagos y cuotas, y es una forma de explicar de esta manera, ¿no? Pero lo ideal, que no vamos a hablar hoy, el tema del presupuesto es hacerlo en forma también de sándwich, que significa contarle al paciente al momento de hablar de precios de qué es lo que van a hacer, de qué manera, en cuánto tiempo, qué cosas están incluidas, qué no, y después hablan del precio, en este caso porque es el número, y después con el paciente siguen hablando de los beneficios, de los riesgos, y de las formas de pago, etc. O sea, el precio queda en el medio de una conversación, ¿no? Y no como las cuentas de los restaurantes donde aparece ahí al final el precio, ¿no? Entonces, nada, es un tema largo, y acá uno puede también incluir esto del anclaje, ¿no? Tema objeciones, las más típicas son profesional, consultorio, clínica, tratamiento, precio, dinero. O sea, objeción, ¿qué significa? Que el paciente no tomó la decisión todavía, el paciente entiende, conoce, a lo mejor puede tener alguna duda, pero está necesitando que nosotros, bueno, les demos algo más, ¿no? De información o de seguridad, etc. Bueno, si desconfía del profesional, entonces ahí, bueno, habrá que averiguar por qué es lo que no le gustó, qué dudas tiene. Quizás no conoce la clínica, el consultorio, no tiene referencias, entonces también lo hace dudar y va a hacer otra consulta. Tratamientos también puede ser que dudes, nos pasa a menudo, esto también en la parte médica. Tuve con un amigo justo hace 2 días, me contaba que fue con la mamá, con un problema de salud, y que bueno, no le gustó el médico, cómo le dijo, tuvo como un presentimiento. ¿Y qué fue eso? Bueno, es parte de esto, ¿no? De una objeción, eso pasa también con nosotros. Y el precio, ¿no? Entonces, cuando se habla de una objeción, en las ventas se dice que
es una nueva oportunidad que tenemos, porque el paciente todavía está en relación con nosotros. Lo que hay que hacer es revertirlas. ¿Cuáles son los dos caminos habituales más frecuentes? Es con una pregunta para clarificar esa objeción, o teniendo ya una respuesta preparada. ¿Bien? El tema del tiempo a veces también es una objeción, el tema de los miedos, hay muchas cosas, por el cual el paciente todavía no cerró, ¿no? Entonces, lo que no podemos decirle es algo que solemos decir, que es esto, ¿no? No te preocupes. ¿Lo dicen ustedes? No te preocupes. No te preocupes. Bueno, entiendo las intenciones de no te preocupes, pero a veces causa el efecto contrario, ¿no? No sé, te vamos a operar, pero no te preocupes que no es molesto, ¿no? Ya, prefiero que no me digas nada, ¿no? Bueno, acá, como les dije, si ante una situación de, a ver, si hay que hacer un trabajo importante, y el paciente nos diga, uy, pero eso duele, ¿cómo voy a estar? Entonces, le podemos preguntar, bueno, pero a qué le tenés más miedo? ¿O qué cosas te duelen? ¿De qué manera? ¿Por qué pensás que te puede pasar esto? ¿Qué opinás? Bueno, de vuelta, ahí con las preguntas, nosotros lo que hacemos es abrir la conversación nuevamente y que el paciente vaya, bueno, dando ahí la tecla de cuál es esa objeción, porque acá nuestra función es disolver esa objeción, ¿ok? Para seguir avanzando. Y si no, decirle, bueno, mira, yo entiendo tu preocupación, entiendo tus miedos, a mucha gente le pasa, pero acá nosotros en la clínica tenemos este tipo de sistema que bla, bla, bla. Por eso le digo, tenemos que tener un speech, ¿no? Lo mismo si nos dice, a ver, ¿cómo se puede pagar este tratamiento? ¿Sí? Porque la verdad que está todo bárbaro, pero depende, ¿cómo se paga? ¿Viste? Entonces, una salida, bueno, ¿cómo pensás que lo podés pagar? ¿Cómo te gustaría pagarlo? ¿De qué manera te es más factible? O decirle al paciente, bueno, mira, quédate tranquilo, no te preocupes, no, eso no hay que decir, pero mira, acá nosotros tenemos esta forma, que lo podés pagar de esta manera, de esta, o sea, ustedes salen con ya el speech. El tema de la pregunta está muy bueno, porque llevamos al paciente a que solo nos diga cómo lo quiere o cómo lo puede hacer en cuanto al tema del pago, ¿no? Y eso resulta, siempre y cuando se acerque un poco a lo que ustedes también están acostumbrados a cobrar, ¿no? Pues si les dice, bueno, 24 cuotas, no, mirá, máximo 4, ¿no? 5, pero ya si él o ella da este tipo de respuesta, es un avance, ¿no? Acuérdense que cuando ustedes imponen algo, dicen algo, mira, acá es así, se hace esto, bueno, el paciente puede decir que sí o que no. Entonces, de esta manera ustedes van influyendo en él, van aclarando. Tema que sale siempre, el tema del precio, ¿no? ¿Influye o no en la calidad del trabajo que hacemos? Obviamente que sí, obviamente, ¿no? Entonces, eso es algo que el paciente tiene que entender y que cuando dice que es muy caro, que dice si no podemos bajar el precio, si dice algo vinculado al precio, el paciente tiene que entender que todo lo que es la parte de servicio, todo lo que es la parte de dedicación, tiempos y la calidad, se va a caer, ¿sí? Con el precio. Y ahí están, ustedes les dicen que en su clínica, en su consultorio, no trabajan de esa manera. No son de bajar la calidad, ni los tiempos, ni el resultado de los trabajos. O sea que en ese caso, si el paciente está buscando algo más económico, no es el lugar ese. Pero no se bajen. A ver, estamos hablando con aquellos pacientes que van a buscar precio, ¿sí? Distinto es si ustedes como estrategia le hacen al paciente un descuento para que cierre, ¿sí? Eso está claro, eso lo pueden hacer, no digo que no. Pero una cosa es que ustedes manejen la situación y otra cosa que se tire el lance a un paciente para pagar menos. Me parece que la mejor manera es respondiendo con algo sólido y concreto, de decirle que la calidad está de la mano del precio. Si baja el precio, baja la calidad, ¿sí? No es para que elija el paciente, simplemente ahí ustedes toman esa decisión de decirle, mire, pero acá la calidad no la bajamos.
Entonces, bueno, ahí ven cómo va reaccionando el paciente. Esto lo hice ya hace un tiempo largo en las redes sociales, que pregunté cuál era la objeción más frecuente, y fíjense, ¿no? No tiene dinero el paciente, va a esperar más tiempo, le parece caro, no tiene que pensar o consultar. A ver, lo que puede hacer el paciente depende del paciente, ¿no? Como les dije antes, si ustedes pueden dar mucho más para que esa objeción, ¿no?, se disuelva, bueno, bienvenido. Así todos ustedes pueden hacer todo lo que yo les diga o digan otros colegas, pero el paciente va a seguir haciendo lo que quiere, ¿no? A eso me refiero. Pero no nos quedemos solamente de que es un tema de dinero, ¿no? Yo creo que si realmente la gente está motivada y ofrecemos un buen servicio, bueno, es una cuestión a veces de tiempo, ¿no? No de dinero. Que lo tiene que pensar me parece bien, ¿eh? Ojo, me parece que bien, porque tiene que ver con esta imagen, ¿no?, que siempre lo pongo cuando hablo de ventas. Cuando pasemos un presupuesto, pensemos cómo nosotros tomamos la decisión cuando tuvimos que desembolsar un monto igual. Un tratamiento de 300.000 pesos, piensen ustedes, bueno, la última vez que, a ver, compré algo por 300.000 pesos, ¿cuándo fue? 500, qué sé yo, no sé, el número que ustedes quieran. A ver, a lo mejor hay ciertos costos que tienen importantes y ya es una costumbre, pero algo nuevo, algo que tengan que afrontar, sino ahora, por ese dinero. ¿Por qué sería? Más allá de eso, ¿cómo toma la decisión? Y esto es muy personal, porque a lo mejor para alguien 300.000 pesos no es nada, para otro es un montón. ¿Sí? Por eso digo que es personal. Pero en aquel monto en donde ya a lo mejor nos cuesta, seguramente tomamos un tiempo, seguramente consultamos, seguramente averiguamos, pedimos referencia a gente amiga, colegas amigos, y eso hacen los pacientes. Entonces, cuando yo hablo de cerrar la venta, por eso digo que, a ver, si es en ese día y empieza y deja una seña, una reserva, y ya, buenísimo. Pero hay decisiones que requieren su tiempo. Por eso es importante seguir en contacto con los pacientes, porque no se toman en el día. Entonces, bueno, un poco a modo de juego, esto ya lo dije también, ¿no? ¿Qué decisión es más difícil, la económica o el no tener ganas, ¿no? Yo creo que no tener ganas, dar vuelta a esa objeción es muy compleja, ¿no? Cuando alguien no tiene ganas, hay que motivar, quizás hay que ver, ¿no? ¿Por qué no? Pero bueno, es muy personal. El tema económico, nuevamente, algo que pueden preguntar, no sé si lo puse. Ah, sí, lo puse. Esta está buenísima, ¿no? Para sacarse ustedes la duda, cuando hablan del tema de dinero, miralo, no me lo voy a hacer por ahora. Ver, mira, si tuviese el dinero, ¿te harías el tratamiento? ¿Sí? Porque por ahí el paciente nos sorprende, dice, y mira, no sé, claro, a ver, entonces no es un tema de dinero, es un tema que no entendiste el tratamiento o no te gustó el tratamiento. Estamos hablando de los tratamientos, por supuesto, complejos o que requieren, digamos, tiempo. De eso vamos a hablar un poco, que tiene que ver con la última parte que es esta, ¿no?, de las decisiones. ¿No? Que, por un lado es esto, ¿no?, de la tranza, como yo les decía antes de la tranza, que si el paciente es el quien decide, ya está, sonamos, ¿no? Solo vas a vender cuando él quiera, en el momento que quiera. Y me ha pasado, y les ha pasado seguramente a ustedes con aquellos pacientes mandones, ¿no? Mandones, ¿no? Ahora me hago esto, después me voy a hacer esto, ¿no? Y sí, uno ahí ya está, ya perdió. Por eso el ring, el consultorio es como un cuadrilátero, ¿no? Del ring, ¿no? Digo yo del ring del boxeo, pero es un lugar en donde nosotros tenemos que dominar la situación siempre, ¿eh? No podemos dejar que un paciente maneje ningún tipo de situación, ninguno, ¿no? Ahí yo me pongo muy firme. Durante muchísimos años me dediqué a manejar las quejas, los conflictos, pacientes complejos, por supuesto siempre mi objetivo era resolver, pero nunca doblé el brazo en ningún momento. Y ahí hay que ponerse firme, ¿sí? Por eso digo que tenemos mucho que ver a veces cuando hay complicaciones en cosas que no hicimos bien tampoco nosotros, ¿no? Que le generamos al paciente un problema más del que fue a buscar.
¿Qué analiza el paciente? Fácil, como todos los consumidores. A ver, ¿qué beneficio me aporta y cuánto me sale? Eso es simplemente, ¿no? Ya vimos otros costos que tiene también, ¿no? Pero vamos a ver algunos más. Es esto, a ver, ¿en qué me cambia? ¿En qué mejoro? ¿Cuánto tiempo me sale? Y cuánto invierto también en el tiempo, ¿no? Y hay valoraciones subjetivas que tienen que ver con esto, por eso digo de hablar de valoración en lugar de precio, de propuesta de valor, porque al momento de decidir, el paciente valora, ¿sí? Es una especie como de darnos un puntaje, el lugar, la gente, lo que le damos, el servicio, alguna adicional, alguna sorpresa. ¿Sí? Hay cosas que son subjetivas, cosas que percibe, como dijimos en el servicio, y cosas que no, son concretas, ¿no? A ver, mirá, las formas, cómo arreglamos digamos, las citas, cómo va a ser el tratamiento, qué sentiste, cuánto es el tiempo, el dinero, esto es algo concreto, ¿no? Entonces, hay un sinfín de motivos por el cual el paciente analiza, si es también el momento, si lo deja para más adelante. Hoy lo puede pagar, pero si es un trabajo a lo mejor que lleva mucho tiempo, hay que ver también muchas cosas más. Por eso, nuevamente, cuando ustedes a veces piensan que el paciente no se hace un tratamiento porque sale mucho dinero, piensen que hay un montón de variables más que están en juego, ¿no? Por eso es muy importante, sobre todo en las decisiones complejas, acompañar al paciente. Acompañar, reducir tensiones, ¿no? Estarán mucho más felices y van a pagar más cuando podamos acompañar y decir, bueno, mira, con el trabajo acá no te das problema, con esto no te das problema, conocer cuáles son esas inseguridades o dudas que tienen y ver hasta dónde podemos nosotros como ayudarlos, ¿no? Eso está claro. Esto es tan importante como todo lo demás, ¿eh? Esto es tan importante porque todavía ustedes ven que no se cerró la venta, ¿sí? Después de estar 3 horas y media hablando. ¿Cuánto depende de ti? Bueno, nada, todo lo que puedan entregar, ¿sí? Eso está claro. Todo lo que ustedes puedan dar, analicen en qué casos les va bien, analicen con qué pacientes les cuesta más, entrenen en este tema. Es la realidad, ¿no? ¿Cómo son las decisiones? Como les dije, ¿no? Hay decisiones simples, pero sobre todo las que son tratamientos que requieren cirugía, que requieren posoperatorios complejos, tratamientos largos, ¿no? Una ortodoncia. ¿Es una decisión fácil de tomar para un paciente? No creo, no creo. A veces las toman los padres, a veces los chicos. Cuando son adultos, a veces van los pacientes decididos, ¿no? Sobre todo adultos. Hay otros que a lo mejor se sorprenden, a esta hora, ¿sí? A esta hora, perdón, a esta edad, ¿no? No. Y le tenemos que sacar una pieza, ¿no? Y hay gente a lo mejor que dice, no, yo no puedo estar sin un premolar. Digo, esto es importante, la cirugía, cuando hay levantamiento de seno o hay algún tipo de injerto, es porque ya el paciente la viene pasando mal. ¿No? Es lo que yo pienso. Y nosotros con buena voluntad le decimos, mirá, podemos hacer esto, resolver esto. ¿No? Y encima con todos los productos importados que salen fortuna, y encima el paciente que pone la trucha, no son decisiones simples. Tomemos en cuenta eso. Entonces, acompañemos, preguntemos. Venite en 15 días y me contás qué pensaste. Nos vemos de vuelta. Si no tomás la decisión, bueno, venite con tu pareja, con tu mamá, con tu papá, con quien sea, y seguimos charlando. O sea, ustedes tienen que estar muy seguros, por supuesto, de poder cumplir con todo lo que le prometieron, ya lo dije, pero piensen algo también, ¿no? Porque bueno, un poco es la idea, que cuando ustedes están hablando y le plantean al paciente un tratamiento, le estamos haciendo
un cambio importante en su vida, ¿no? Estamos haciendo algo que le va a afectar. El tema es, bueno, que sea positivo, ¿no? Porque también a lo mejor el resultado no es como nosotros lo pretendemos, pero por eso le digo que es muy importante, no es solamente un tema de aceptar el presupuesto y el dinero, sino de que esa decisión, ese diagnóstico y esa planificación, y depende de mí. El resultado va a depender mucho de mí, también del paciente, ¿no? Pero no nos olvidemos de eso, ¿no? De la responsabilidad que tenemos nosotros cuando hacemos un plan de tratamiento. Después está el cerebro, el miedo. Ustedes saben que ahí está funcionando siempre. Siempre está ese pajarito que nos habla y nos dice, no, no vayas, no lo hagas, esperá. Tenemos así como una alerta a algo que puede pasar, y esto tiene que ver, como les dije, con experiencias anteriores, con cosas que a lo mejor escuchamos, ¿no? Y bueno, nos frena, justamente esto nos frena a tomar la decisión, ¿no? Acá es donde aparece la amígdala famosa y hermosa. Entonces, nuevamente, y con esto, bueno, ya vamos un poco cerrando, ¿no? Digo, de toda esta parte de la toma de decisión es darle al paciente, mira, yo te ofrezco todo esto, ¿no? Ya después, bueno, es una cuestión de una maduración tuya, pero, pero aliviar, ¿no? Es darle la solución, y darle también ese apoyo, ¿no? Quiero insistir con esto, porque esto es tan importante como el tratamiento en sí, ¿no? En la realidad. Como conclusiones, bueno, yo creo a ver, esta consulta que está enfocada no tanto desde la venta tradicional que yo vengo hablando, sino un poco me metí en la gestión, ¿no? En el diseño, en la clínica, en ese primer contacto de la secretaria, me corrí un poco de eje, ¿no? Pero yo creo que lo que hay con el paciente es un acuerdo. A ver, son dos personas, ustedes y los pacientes, que no se conocen, están ahí, enfrentados, están cerca, y empiezan a negociar y a hablar en que van a hacer algo a futuro. Y para eso hay que tener un acuerdo de ambas partes. Es un poco, ¿no? Un poco la conclusión, por supuesto, si acepta la propuesta. Entonces, cuatro cosas que ustedes tienen que tener presente, porque a veces hablamos de todos estos temas en la consulta, se mezclan y quedan algunos afuera. Entonces, nuevamente, estas cosas las hacen, pero tengan presente de hablar de todos los temas, y también hay una parte que es administrativa, no solamente comunicacional, sino administrativa. Entonces, desde lo que van a hacer, esto ustedes saben, qué es el tipo de trabajo, alternativas, le muestran los casos, ventajas, desventajas, las etapas, si hay una etapa de tal tratamiento, o provisorio, la definitiva. Esta es la parte más odontológica, que sería todo el tratamiento que ustedes les van a hacer, ¿no? Es importante también luego ver de qué manera se va a realizar ese trabajo, de qué manera van a distribuir los turnos, cuáles son las duraciones de los turnos, porque el paciente tiene que saber que tiene que ir 2 veces por semana, 1 vez por semana, cada vez que va son 2 horas, 3, o sea, tenemos que planificarle también la agenda, pero la agenda de su vida, a eso me refiero, ¿no? Y la duración de cada turno, eso tiene que estar muy explicado siempre. También de qué manera ustedes van a poner ciertas normas a ese acuerdo, tema puntualidad, tema suspensión, tema faltazo. O sea, acá es la parte donde, bueno, este es el reglamento para poder hacer esto. Estas son las normativas que tenés que cumplir, ¿no? Yo voy a cumplir con mi parte, pero vos tenés que cumplir con estas partes. Que acá es donde suele haber muchas veces un poco de lío, un poco de zonas grises, en donde el tratamiento se alarga, y cuando se alarga el tratamiento empieza a fracasar lo que ya empezamos a hacer, y nos metemos como en una zona media pantanosa, ¿no? Entonces, esto, nuevamente, cada uno tiene que armar sus normativas de trabajo y del acuerdo que van a hacer con el paciente, ¿no? Ustedes tienen que cumplir que el trabajo va a estar en determinado tiempo. Bueno, no se pueden extender, o sea,
tienen que cumplir con eso, ¿no? O tampoco cancelarles turnos a ustedes porque no sé qué cosa. Nuevamente, por eso hablo de un acuerdo, ¿no? Que es parte de esta relación que van a tener con él. Y después, temas administrativos, todo lo que tenga que ver con consentimientos, por favor, de todo, consentimientos informados de lo que le van a hacer, de bueno, los riesgos y demás. Cada vez hay más temas legales para tener en cuenta, de complicaciones con los pacientes. El tema presupuesto también tiene que estar por escrito y detallado, más que nada las etapas de cada, digamos, si son tratamientos largos, de lo que le van a hacer, describiendo etapas que sean quizás curativas, de rehabilitación, etapas que tengan que ver quizás con la estética o del control de infección, más que del tratamiento en sí. No sé si me explico, ¿no? O sea, darle al paciente una información distinta a la que se le suele dar, ¿no? Entonces, en esta etapa, bueno, va a tener una inversión el paciente o va a tener que dejar tal dinero, y el dinero se va a dejar en tal fecha. Eso es importante también, que el paciente sepa que estas fechas tiene que pagar. No, te pago cuando voy, porque cuando va, no va, y después va en 25 días después, y todas las fechas se atrasaron. Y si estás en Argentina, salvo el colega de Honduras, bueno, sabés que acá hay inflación. Y además no es lo que pactaron, por eso estoy hablando acá de que hay un acuerdo que tenemos que mantener. ¿Sí? Y para eso tiene que haber un control de gestión, que es justamente seguir a todos los pacientes en todos estos temas. Bien, entonces, sobre todo estoy hablando de tratamientos largos, complejos y de mucha inversión, ¿no? Tema dólar, obviamente estamos siempre detrás de este tema. Depende de la relación que tenga el paciente, a lo mejor y es un tratamiento importante, se puede poner un precio dólar y se va evaluando. Digo, si hay un pequeño cambio no pasa nada, ahora si pega un salto grande se sientan a conversar de vuelta, porque ustedes los insumos también lo van a pagar mayor al que habían planificado. Entonces, por eso yo digo que es importante el manejo de la relación con el paciente, porque es entendible. Pero bueno, se deja aclarado y se deja escrito que ante una suba importante o cambio importante, bueno, se van a evaluar nuevamente los valores, cuáles son los momentos, y sobre todo, a ver, yo digo que el paciente también tiene que tener claro esas normativas y también, bueno, a ver, ¿qué me das vos, no? Desde tu lugar. Y algo que buscan todos, por eso puse al final la palabra garantía, es una garantía, digo yo, de responsabilidad, no garantía del trabajo, sino, mira, acá actuamos de esta forma, ¿no? De manera responsable, pero cumpliendo todos su parte, cumpliendo los turnos, cumpliendo con, no sé, con las indicaciones, con la higiene, con los cuidados, no sé, cumpliendo con los pagos. ¿Ven? O sea, yo creo que si desde la otra parte se cumple, también ustedes pueden cumplir con, entre comillas, una garantía. Nuevamente, no hablo de una garantía del trabajo, sino de una responsabilidad de decir, bueno, a ver, si acá algo no funcionó y tenía que haber funcionado, nos hacemos cargo. Esto es algo que también todos queremos como consumidores, a todos nos gusta la palabra garantía, igual que la palabra oferta. ¿Sí? Entonces, como nosotros no podemos poner garantía, porque estamos hablando de temas de tratamiento, de salud, en donde, bueno, nada, en la boca sabemos que pasan muchas cosas, bueno, que muchas variables que no hay, no hay garantía en cuanto al trabajo, sino en cuanto a los medios utilizados, a las formas, a los protocolos que utilizamos, ¿no? Pero sí me parece que si lo llevamos a la práctica, si hacemos un trabajo y le duró al paciente un mes y se le saltó una punta y se le quebró y se le fisuró, bueno, seamos como una especie de jueces de nuestras acciones y veamos si hicimos todos bien, si nos faltó controlar algo, si fue algo del técnico. Digo, tenemos que asumir nuestra responsabilidad. No se olviden que esto es un negocio, ¿bien? Y en un negocio hay riesgos, en un negocio hay pérdidas,
que asumir, y bueno, hay que evitar que sean las menos posibles, ¿no? Por eso es importante que todo esté con protocolos y normas de procedimiento para hacer las cosas con el menor error, ¿no? Y de margen posible, a eso me refiero. Bueno, creo que estamos por ahí ya, me parece. Sí, sí, estamos por ahí, terminé un ratito antes para las consultas. Pero es un tema bastante largo. Ustedes saben que, bueno, que pueden escanear ahí, a lo mejor se van a las redes, pero me encuentran ya por todos lados. Hay un sitio web que se llama christianpulser.com.ar, que ahí pueden descargar material de lectura, hay algunos ebooks, está completo. Bueno, siempre le estoy subiendo algún tipo de artículo para que puedan ir avanzando sobre estos temas.